Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Bienvenidos sean a Viajero USA con Mateo. Mi nombre es Mateo y les traigo este muy bonito video. Y este lugar, bueno, se encuentra como a 2 horas y media del centro de Los Ángeles hacia el este, cerca o a un lado de las montañas de Big Bear. Yendo por el Freeway 10 hay una desviación, el 243, que es esta carreterita y nos va a llevar hasta el centro de este pueblito. Pero antes, muchachos, de continuar, suscríbanse a mi canal Viajero USA, háganle clic a la campanita y no nada más eso, sino que háganle clic a todos, porque si nada más hacen clic a la campanita, pues no les van a llegar todas las notificaciones de los videos que están saliendo. Y bueno, del sitio que yo les quiero hablar, o el sitio que yo visité, que no había visitado a pesar de muchos años que ando por aquí, se llama Idlewild. Un lugar pues en el centro de las montañas, un lugar muy escondido. Es un pueblito que está escondido. La forma como me di cuenta es porque vi que decía Idlewild, pueblito, y dije, bueno, este pueblito cómo funciona. Entonces pues decidimos irnos metiendo hasta llegar al centro de Idlewild. Y aquí en el centro pues es un pueblito muy pintoresco, un pueblito de gente muy amable. La mayoría son güeritos, son gente blanca, son anglosajones, pero no son gente, mejor dicho, son gente muy amable, sonrientes. No vi nada de racismo aquí. Lo que vi de raro es un perrito que es el alcalde de Idlewild. Son muy amantes aquí en este pueblito a los animalitos, a los perritos. Tú puedes traer tu perrito aquí y andar con tu perrito. Te dejan entrar a donde sea con tu perrito. Además que también hacen pues eventos donde hay un parque donde tú puedes venir, hacen un convivio, una especie de feria donde traen todo mundo sus perritos aquí. Me gustaron mucho estas figuritas de madera. Está aquí un perrito, está un lobo, y allá arriba está una pantera, o mejor dicho, un león de montaña, el oso, que son animales que habitan aquí estos lugares. Y figuras teatrales, ya que aquí en Idlewild pues han vivido y trabajado artistas que se han quedado a vivir aquí, y también se han hecho pues muchas películas aquí en Idlewild. Entonces es un lugar para inspiración, ¿no? La gente viene y se inspira con la naturaleza, y no es una tradición muy de hoy, sino es una tradición ya de centenarios, desde la época de los nativos, los cuales venían desde Coahuila hasta aquí a refrescarse de la naturaleza. Y bueno, muchachos, encontramos animalitos como estos. No sé qué serán, son gallinas salvajes. Me daban ganas de agarrarme una para aventarme en un caldito, pero nomás tuvieron un ratito y se desaparecieron. Y lo que me doy cuenta de este pueblito, muchachos, que la mayoría es gente anglosajona. El lugar está muy limpio. Pues hay osos también, muchachos, que son peligrosos. No son peligrosos, pero sí hay que tener mucha precaución. Si te llegas a topar con un oso, hay que saber qué hacer
no correr, hacer que te veas más grande, gritar, sonar lo que puedas para que ellos se vayan y evitar correr. Los trails o los lugares donde uno debe de caminar, bueno, muchachos, debe uno de respetarlo. No es como nuestros pueblos. Yo cuando empecé hace tiempo a caminar en estos lugares, yo quería tomar esta leña seca para hacer mis fogatas, que en algunas ocasiones sí lo hice, pero por la ignorancia de que eso no se debe de hacer. Es un delito tomar leña seca de estos lugares para que tú hagas tus fogatas. Es un delito si te agarran o si te cachan tomando leña para quemarla, entonces te van a poner un ticket, que aún así la gente lo hace, pero te pueden poner una multa. Y aquí, al simple llegando al pueblito, podemos ver a lo lejos esta montaña, Tuskegee Rock. Y esta montaña pues es muy visitada, donde viene la gente aquí, los que son amantes a escalar esta montaña, pues aquí se vienen, se va uno por este caminito que vamos ahorita, son como 4 millas, que serían como 6 kilómetros, para llegar a la montaña y que se pueda escalar a los que les gusta escalar montaña. Y ahora que viene el verano, pues esta leña seca, todo esto sí que se seca completamente, ya no va a haber humedad, entonces pues vienen los riesgos de incendios, de gigantescos incendios que llegan a suceder aquí y queman animalitos, hasta el pueblo han quemado aquí en pueblos aquí en California, que es famoso por sus fuegos. Lugares muy salvajes. Puede ser peligroso cuando rompemos las reglas. En el tiempo de verano pues hay víboras, cascabeles, hay los osos, los venaditos como este, hay también leones de montaña, y ya hay frutas como las fresas. Este lugar es muy conocido porque aquí donde quiera que caminabas encontrabas fresas, entonces fresas salvajes como decía las novelas, fresas, y podías levantarlas, enjuagarlas, lavarlas y comértelas. Cuando anda uno en estos lugares no es recomendable comer cualquier cosa que tú no conoces. Hay gente que se ha envenenado por haberse comido una fruta que la vio apetitosa y se envenenan, hasta te puedes morir o quedar en coma. Una forma de saber si una fruta es comestible o algún vegetal, alguna verdura, alguna hierba que está aquí es ponerla en la lengua, solamente tocarla y ver qué sabor tiene y escupirlo, no pasarlo, no tragar nada. Y después esperar una media hora. Si no sucedió nada, si no te dolió el estómago, si no te mareaste, pues puede ser que sea comestible. Yo he hecho eso y la verdad una vez yo sí probé una fruta que parecía muy apetitosa, pero hice eso que les dije y nada más con haberme la puesto en la lengua fue suficiente para que a los 10-15 minutos sintiera un vértigo y una especie de mareo. Entonces me duró unos 10 minutos y después me empecé a recuperar, y eso que solamente puse la lengua en la fruta, sentí el sabor y lo tiré. Imagínate, es una fruta pequeña, comérsela podría llevarte a la muerte. Bueno, eso es lo que quería platicar. Estoy platicando aquí en este momento sobre Idlewild. Bueno, muchachos, pues
después de haber estado un rato aquí caminando, pues decidimos ya irnos, ya era tardecito y teníamos que regresar a casita por estas carreteras con tantas curvas donde la señora se andaba vomitando, la muchacha se mareó, quería bajarse a vomitar. Y desde aquí podemos ver Banding, una ciudad pequeñita que está allá al fondo ya bajando el Freeway 10. Bueno, este es el 243, allá corre el Freeway 10, conectándose con este freeway o esta carreterita que tiene un friego de curvas, muchachos. Pero antes suscríbanse a mi canal, espero que ya se hayan suscrito porque ya lo había dicho anteriormente. Y para seguir poniendo estos videos de sitios del California. Y allá está la ciudad, miren, se ve bonita. Bueno, se ve bonito a lo alto, pero también está bonita. Es una ciudad tranquila fuera de las grandes urbes como Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y todas esas ciudades que son una maquinaria para hacer el dinero. El Freeway 10 y nos vemos en el siguiente video.